Facundo estuvo viviendo en Chile y en Chile fue imputado, acusado de llevar adelante un par de hechos que son un incendio en un fundo. El incendio en un fundo es un tipo penal, un delito que no corre en riesgo en las personas, esto me parece importante decirlo, la tenencia de un arma casera y el ingreso ilegal a Chile, es decir, sin cumplir con los requisitos migratorios. En el marco de unos allanamientos que se llevaron adelante, estuvieron detenidos 6 personas durante varios meses, en algunas cárceles, inclusive la de Facundo, tuvo detención varios meses en una cárcel de alta seguridad en Valdivia. Y finalmente fue dejado excarcelado hasta el momento del juicio. En el transcurso de la excarcelación y de la fecha de inicio del juicio, que era para noviembre del 2014, Facundo viene a la Argentina, vuelve a la Argentina y se pide, se lo declara rebelde y se pide una orden de captura contra él para llevarlo a juicio. Un dato que me parece muy importante, que en general no se dice o se soslaya, es que 3 personas, es decir, Facundo más 2 personas, estaban acusados por el mismo incendio, ¿sí? Las otras 2 personas fueron a juicio, Facundo es el único que no fue a juicio, y fueron absueltas por falta de prueba, Entonces tenemos que pensar que el hecho por el cual a él se lo requiere o lo requiere el Estado chileno es un hecho que en principio las otras personas que estaban en igualdad de condiciones fueron absueltos. Facundo viene a la Argentina, vuelve a la Argentina, está en la zona de Esquel, y a partir de ciertas tareas de inteligencia ilegal que fueron llevadas adelante por agentes de la AFI, ni más ni menos que de acá, de la delegación de Trelew. Durante más de un año él es investigado de modo irregular, ilegal, incumpliendo las leyes y en principio sin ninguna orden judicial, que es el único modo que tenemos hoy en la Argentina que pueda uno ser investigado. Él, su familia, las comunidades mapuches de la comarca sufren durante más de un año tareas de inteligencia. Y a partir de esas tareas de inteligencia terminan deteniendo a un joven, a un pibe de una de las comunidades, a quien lo golpean, lo tortura. ¿Quién? La policía, la Brigada de Investigaciones de Chubut, la policía de la provincia. Le extraen información de dónde estaba Facundo y es así que identifican que Facundo está efectivamente en la zona. Y a partir de esa información, y esto es importante, se le da la información a Interpol y es que el Estado chileno pide la extradición. Antes de esto no había pedido extradición, había una orden de captura pero no se sabía dónde estaba. Pasa un año, esto fue en el 2015, llegamos a mayo del 2016. En ese contexto, mientras tanto, hay que recordar que empiezan algunas recuperaciones de territorios por parte de comunidades mapuches. Y el 27 de mayo del año pasado, Facundo es detenido en el marco de un allanamiento relacionado con esta recuperación territorial en tierras de que Benetton dice ser propietario. Facundo está detenido desde el 27 de mayo hasta el 1 de septiembre del año pasado. ¿Por qué? El único motivo que había para esa detención era el pedido de extradición de Chile. ¿Qué es lo que sucede acá? Se lleva adelante un juicio, para el que no sabe, la extradición se hace igual que un juicio común y corriente, pero en vez de investigar o la sentencia decir es culpable o es inocente, lo que dice es hay que extraditarlo o no, pero es idéntico. Testigos igual, un fiscal, defensor, se ofrece prueba. Esto es lo que sucedió entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. En ese juicio, el juez federal de Esquel, a partir de la prueba y lo que solicitamos Sonia Ivanov y yo, las dos como defensoras de Facundo, se declaró nulo el procedimiento de la extradición. ¿Por qué? Porque quedó al descubierto esto, un Estado que hizo tareas ilegales de inteligencia, la AFI, en ese momento la AFI, un Estado policías que torturaron para sacar información, fiscales provinciales que usaron esta información y se valieron a sabiendas de la ilegalidad de lo que estoy diciendo, y se declara nulo y se ordena la libertad de Facundo. Esto fue el 1 de septiembre. Algo que es un detalle que no es nada menor, y me parece importante para aclarar, es cuando se lo detiene el 27 de mayo, el 30 de mayo, el juez federal levanta la orden de captura contra Facundo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que Facundo el 1 de septiembre queda en libertad sin orden de captura para Argentina. Transcurren 9 meses. ¿Qué sucedieron en estos 9 meses entre aquel 1 de septiembre y el 27 de junio de este año? Sucede que la fiscal apela esa resolución de Otranto
Y apela y le pide, en las extradiciones interviene un juez y directamente la corte. No hay todos los caminos que uno conoce en cualquier otras causas. ¿Qué dice la fiscal? La fiscal dice, bueno, Corte Suprema de Justicia de la Nación, por favor, diga que está mal declarada la nulidad, pide que se revoque esa nulidad y pide que lo extraditen a Facundo. ¿Sí? Esto es lo que pide la fiscal. Interviene un fiscal ante la Corte que se llama Eduardo Casal y reitera lo mismo. Sostiene ese recurso y le dice, Corte Suprema, rechace la nulidad y extradítelo a Chile. 9 meses. La Corte desde más o menos el mes de noviembre del año pasado tiene la causa para resolver. Nosotros atentos todo el tiempo para ver qué resuelve. 9 meses en donde Facundo anduvo, fue, vino, estuvo por las rutas, dio charlas, estuvo en universidades. Ninguna de las otras causas que puede tener abiertas, sobre todo una por el delito de usurpación, lo han privado de su libertad. Y el 27 de junio pasado, hay que empezar por el principio, se reúnen en la Casa de la Moneda Macri con Bachelet, Claudio Abruz, que es el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, con su par de chileno, y en la agenda que tienen, en la agenda bilateral, está el tema de Facundo, está la extradición de Facundo. Algo que no podría estar en manos del Poder Ejecutivo, porque como estoy diciendo, la Corte tiene para resolver si lo extraditan o no a Facundo. 3 horas después, exactamente 3 horas después, Facundo transitaba en la Ruta 40 y es detenido por Gendarmería. Y bueno, es detenido primero por averiguación de antecedentes. Sonia y yo a la mañana siguiente hacemos algunas averiguaciones por Interpol y nos dicen, no, es un error, saltaba la orden de captura. Eso era lo que nos decían. Y nos dicen que en realidad a nivel internacional sigue la orden de captura porque Chile la expidió y Chile no la revocó, pero que en la Argentina estaba el registro que estaba levantada para la Argentina. E inclusive nosotros avisamos a la familia de Facundo, quédense tranquilos, esto es un error, porque uno siempre va a pensar, ya no deberíamos más, pero uno tiende a pensar que no puede ser algo tan burdo ni pueden intervenir de tan mala fe. Finalmente, al otro día se previó una audiencia y cuando se va a la audiencia donde está Facundo, esto fue en Bariloche, con el juez federal Bariloche, que se llama Villanueva, le informan que se le iniciaba un nuevo proceso de extradición por exactamente los mismos hechos que les conté antes, el incendio de fondo, la tenencia del arma artesanal. Nosotros, nuevamente, uno que piensa, no saben que lo que está apelado en la Corte está pedido que se declare la extradición. Vamos a la Procuración General de la Nación, presento una nota pidiéndole a Casal, que es el que sostuvo, que le avise a Villanueva eso, y en ese momento me avisa a mí, Eduardo Casal, personalmente, que ya se lo habían mandado. Quiere decir que ese juez y ese fiscal que sostuvieron la detención y que hicieron esa audiencia y que iniciaron un nuevo proceso de extradición, tienen conocimiento de que hay otro proceso de extradición idéntico que está pendiente de que se resuelva la Corte. De ahí en más, nosotros con Sonia hicimos varias acciones. En principio presentamos una denuncia penal por prevaricato y abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad contra el juez y contra el fiscal. Presentamos un llamamiento urgente, es como si fuese un pedido al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas por el caso de Facundo, porque es tan evidente, es tan burdo y tan evidente las irregularidades que uno solamente puede entender que esto está vinculado con una persecución política, porque no sé, yo soy docente de la facultad, un alumno me dice que esto en un examen en primer año, yo lo bocho, no es algo que uno puede decir, esta cosa que muchos dicen, vieron los abogados, la mitad de la biblioteca dice una cosa, la mitad dice otra. Acá no hay mitad, no hay otra mitad, y tiene un proceso en curso, ese proceso está en manos de la Corte, tiene que resolverlo la Corte. Y después hicimos una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la vez, ustedes saben que se presentó, después fue trasladado Facundo a Esquel, a la U14, fue presentado un habeas corpus en su favor, que fue rechazado, se fue apelado, la denegatoria de la excarcelación también fue apelada y también fue rechazada. Así que la situación hoy es que Facundo está a punto de cumplir 30 días de detención ilegal, arbitraria, sin respeto de las mínimas garantías que deberíamos tener todos los ciudadanos.
y ciudadanas. Nosotros también hicimos una presentación en la Corte poniendo en conocimiento lo que técnicamente se llama litispendencia, es que existe otro procedimiento paralelo. La Corte pareciera, no sé, que está autista. ¿Y no tiene un tiempo delimitado para...? No. Una de las grandes déficits que tiene el Poder Judicial es que la Corte puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Y digo, no hay plazo para ninguna de las presentaciones que uno haga, ninguno de los recursos. Estoy hablando 1, 2, 5, 7, 9 años. ¿Sí? Inclusive para rechazar. Y hay otro déficit que es que puede rechazar sin argumentar por qué rechaza. Sin importar, considerando que la persona está presa. El caso de Milagros Sala, por ejemplo, tiene hace casi 120 días 2 incidentes listos para resolver, vinculados a su detención. Y sin embargo parece que es más importante el fallo 2x1 y dejar libre a los genocidas, que parece tampoco tenía plazos, pero que se ve que ese sí tenía interés. Hablando de la incidencia política, un poco también queda en evidencia con declaraciones de funcionarios de acá. Es decir, hemos escuchado al gobernador de Río Negro. Al ministro de Gobierno de Chubut. Y al ministro de Gobierno del Chubut antes de ayer. Que hizo declaraciones terribles. Una consulta, esas declaraciones que hacen ellos, que denuncian supuestamente en la prensa, ¿se hace también porque en lo que es formalmente en el Poder Judicial? O sea, las denuncias de terroristas, por ejemplo, lo que pasó en que supuestamente había una posible ataque a un cajero automático. O sea, se habla tanto de que se denuncia sobre algunos casos, pero que en el Poder Judicial no están las causas. O sea, es común de los funcionarios en ese sentido. Yo no sé si las denuncias que hacen, vos decís, públicamente las llevan adelante. Lo que hay que decir es que Das Neves, desde todo el año pasado, y de un modo mucho más feroz, bravucón, digamos, en términos políticos realmente graves para la democracia, desde el 1 de septiembre, desde que se dictó la sentencia que declaraba nulo el procedimiento de extradición, sobre todo por la gravedad institucional que tenía, casos de tortura por la policía de Jujuy, casos de abuso de autoridad y de irregularidad de parte del propio Ministerio Público fiscal de Jujuy, de Chubut. Sí, se me mezclan las arbitrariedad es que la policía de las dos y los ministerios públicos de los dos. De todas formas las arbitrariedades son comunes. Son comunes, pero digo, en ese caso, ¿cuál fue la posición política del no sé si sigue siendo Ale, el jefe de policía, y de Das Neves? De los dos, inmediatamente salir a atacar al juez. Sí. Entonces, inclusive a mí lo que me parecía sumamente grave es que eso implicaba un mensaje muy claro a las fuerzas de seguridad de la provincia y muy claro hacia los funcionarios judiciales, que era un respaldo a la irregularidad. Totalmente. Era un respaldo a decir, está muy bien, usted vaya, torture, que no hay ningún problema, porque yo que soy su jefe y yo que soy su jefe político, los dos, los voy a salir a respaldar. Entonces, y sí, desde ese momento, y quizás antes también, Das Neves empezó con un latiguillo que no es menor y que me parece que quizás es lo más grave en términos de Estado de Derecho, de democracia, que es la utilización de que son terroristas, digamos, Facundo, las comunidades mapuche. Las comunidades mapuche empezó a hacer una distinción entre las comunidades, los buenos y los no, los que siempre estuvieron, los que quieren trabajar, los que no, digamos. Y eso me parece que es muy difícil, primero porque sale de un funcionario y no cualquier funcionario, y ahora se recrudece en función de la nueva detención de Facundo. Sí. Y considerando también que en Chile, cuando hay también una gran represión a las comunidades mapuche, se aplica la ley antiterrorista, ¿no? En Chile se aplicó durante muchísimo tiempo, de modo automático, la ley antiterrorista. Después de un fallo de la Corte Interamericana del 2014, creo, del 2013, me están acá soplando, el cual la Corte Interamericana le hace, condena al Estado chileno por la arbitraria utilización y los efectos nocivos que tiene, sobre todo, y porque además la ley antiterrorista, hay que decir la verdad, la ley antiterrorista no es utilizada, e inclusive no fue pensada, sobre todo para toda nuestra región, una región en donde no hay
presencia terrorista no hay, digamos, entonces fue pensada justamente para criminalizar ni más ni menos que a dirigentes sociales, dirigentes políticos, dirigentes de comunidades indígenas y digo, eso hasta el 2013, donde se empezó a dejar usar. Lo grave es que, y uno lo tiene que decir, en el caso de la recuperación de tierras de la comunidad del departamento de Cuyamén, en la comunidad en Resistencia, que hay una causa por una usurpación. Una usurpación es un delito, uno puede pensar, inclusive medianamente leve del Código Penal. La justicia provincial de Chubut pidió que se rigiera ese caso por la ley antiterrorista. Sí. Y llegó hasta la Corte. Sí. Y la Corte fue la que dijo, de ninguna manera, este es un caso para hacer aplicación de la ley antiterrorista. Entonces digo, lo que uno puede pensar es lo que se utilizó como una de las principales herramientas de criminalización en Chile, es lo que está sucediendo hoy en Argentina, en Chubut y en Río Negro, por los comentarios, por las nuevas declaraciones. Y también hay que decir que nosotros... No es que es algo que nos enteramos de refilón, porque lo hicieron a cara, digamos, así, públicamente. El jefe de gabinete, Patricia Bullrich, que se llama Pablo Nochetti, viajó a la región el año pasado, este año también, pero el año pasado, inclusive fue a una de las audiencias públicas en la causa de la usurpación. Sí. Era obvio, imagínense, en Esquel todos se conocen, un tipo trajeado con cara de que no soy de acá, lo entrevistaron y él inclusive dio una entrevista a una radio en ese momento. Y en esa entrevista dijo que el ministerio, porque uno tiene que preguntarse, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación en una audiencia por un caso de usurpación de la justicia provincial en Esquel? Nada, digamos, no debería tener que hacer nada. Y lo que él dijo es que fue a hacer es, entendiendo que existía la posibilidad que se tratara de un delito federal, y eso estaba diciendo ni más ni menos, que era una causa que digamos, la ley antiterrorista tiene la competencia de la justicia federal, había ido a ponerse al servicio de los magistrados, y después también supimos que hizo una recorrida con a los fiscales federales de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, como un modo de presionar para que efectivamente en los casos en los que aparezcan ciertas comunidades, podríamos decir, no todas las comunidades indígenas de la zona, se haga una aplicación de la ley antiterrorista. Esto es grave, esto es gravísimo, digamos. Y como yo vengo del mundo de los juicios de lesa humanidad, nosotros tenemos que pensar que así como la doctrina de la seguridad nacional tenía el enemigo interno que era el subversivo, la nueva doctrina, digamos, también importada de Estados Unidos igual para toda la región, se trata de las nuevas amenazas. Y las nuevas amenazas son ni más ni menos que el terrorismo, también el narcotráfico. Son nuevas amenazas que en principio habilitan que el Estado de Derecho tenga algunas excepciones. Lo que está sucediendo hoy con Facundo, esta doble persecución, no respetarle ninguna de las garantías que tiene, es, sin lugar a dudas, una situación de excepción al Estado de Derecho. Yo no estoy diciendo que vamos en un estado de excepción, pero es una situación de excepción al Estado de Derecho. Y está vinculado claramente con la idea de pensar a la defensa que hace Facundo, sí. Y por eso es un preso político, porque él está detenido por una sola razón, por la defensa que él hace de los derechos de su comunidad, de los derechos de las comunidades, de los derechos de los pueblos originarios y sus reivindicaciones territoriales, que la Constitución inclusive lo reconoce. Digamos, en ese sentido, claramente, nuestros terroristas, en los términos de las nuevas amenazas, son aquellos ambientalistas que pelean contra las, digamos, actividades extractivas, contra las comunidades indígenas que pelean por su tierra y por su territorio, y entonces la aplicación de la ley antiterrorista se utiliza contra ellos.